El liderazgo es un elemento de la cultura y como todo elemento de la cultura evoluciona, cambia, dice que el liderazgo es un proceso evolutivo. Entonces, si estamos ocupando puestos emocionales, nadie puede dar lo que no tiene. Y este líder, entonces, es el encargado de conectar. Liderazgo. Vamos a hablar de dónde viene el concepto y por qué hoy estamos tan criticones y susceptibles con respecto a otros estilos de liderazgo, que desde mi punto de vista no están mal. Fueron muy funcionales en otra época, solo que están fuera de su tiempo. El liderazgo es un elemento de la cultura y como todo elemento de la cultura evoluciona, cambia. No era lo mismo ser madre, hija, hermana, socio en 1920, 1930, que ser ahora en el 2024. El liderazgo también es susceptible a estas modificaciones, imperativos y expectativas culturales. Entonces vamos a intentar pensar el liderazgo no como una crítica al pasado, sino como un proceso evolutivo. Hay un autor que se llama Bass, que escribió mucho sobre el liderazgo transformacional, que dice que el liderazgo es un proceso evolutivo, que es un proceso de aprendizaje y de crecimiento, y que al principio como líderes somos muy rudimentarios, que luego vamos sumando algunas herramientas y que finalmente, después de años de práctica y ejercicio, podemos llegar a estilos más virtuosos en mi vínculo con mis colaboradores y la gestión de equipos. Esto se puede pensar a nivel del desarrollo de una carrera individual, pero también lo podemos pensar con las décadas. Entonces, vamos a ver estos tres grandes estilos de liderazgo que ubica Bass y vamos a intentar entender por qué estos estilos eran útiles en cada momento. Y porque hoy ya no lo son, no en un lugar crítico o condenatorio, sino en un lugar más empático, más de entender por qué cada era necesitaba un estilo de liderazgo que hoy ya no es tan útil o tan efectivo al momento de conducir equipos. Hay tres grandes eras de valor, las llamamos así, en el mundo del trabajo, en el mundo de los negocios. Ubicamos siempre la primera era como la era industrial. La era industrial que tiene que ver la revolución industrial, que crea toda esta manera nueva de hacer negocios, de trabajar, de organizar el trabajo. Hasta ese momento, ubiquémonos, fin del siglo XIX, el trabajo se organizaba en los hogares, la unidad social que contenía el hacer, el trabajar en los hogares, los jefes eran los hombres de la casa más grandes, el abuelo o el padre o el hermano, cuando iban falleciendo los otros hombres. Y por primera vez se organiza en el concepto de empresa, en donde no está basada las relaciones en un vínculo familiar, gracias a la revolución industrial, que trae una tecnología de automatización que permite producir en masa lo que antes se producía de manera artesanal. Y ahí aparece nuestro amigo Frederick Taylor, que con el estudio de los tiempos nos enseña cómo organizar el trabajo en una cadena de producción. Aparece Henry Ford, que toma estos estudios y lo pone en práctica en su planta, descubriendo algo fantástico, y era que acelerábamos radicalmente los tiempos productivos y podíamos llevar al mercado muchísimo más rápido los autos, el famoso modelo T del inicio. Esta era industrial estaba asignada por la comercialización de productos, por un trabajo sumamente estandarizado, el foco en la eficiencia, el foco en la productividad y por algo que llamamos la gran especialización del trabajo. Como el trabajo estaba súper especializado y dividido en partes muy pequeñas, en donde cada persona se ocupaba todo el día de poner un tornillo, todo el día de correr una manija, todo el día de poner una rueda. Obviamente que para que funcionara esta práctica y esta cadena de producción se tenían que dar ciertas condiciones. Que todos estemos sincrónicamente en el mismo momento en una planta, que estemos, porque si una persona no estaba en la línea de producción, se paraba toda la línea de producción. Que todos trabajen al mismo ritmo, que todos hagan la misma tarea de la misma manera, que todos puedan ser reemplazados rápidamente para no perder tiempo. Y esto imperaba entonces una fuerte estandarización y obediencia con respecto al trabajo. El jefe, en este caso no había liderazgo, era un jefe que lo que se ocupaba era, desde una cúpula gigante vidriada en las plantas, ordenar que todo eso funcionara. Con lo cual, lo único que había eran castigos o premios para las personas que se afiliaban o no a ese modelo estándar. Ese modelo estándar que hace, suprime la voluntad individual y separa la pasión y el amor por el trabajo del trabajo manual. Lo que en negocio se llamó la especialización del trabajo,
Karl Marx lo llamó la alienación del trabajo. Porque separaba a la persona del amor y la pasión por lo que hacía del trabajo manual y lo sometía a difíciles procesos productivos de muchísimas horas que llevaban al trabajo casi a una condición de esclavitud. Con lo cual acá sí, el estilo de liderazgo que era la mano dura. Imagínense un jefe alto, grandote, con voz grave, de pocas palabras, que solo te miraba y te morías de miedo, que no tenía que decirte mucho que tenías que hacer porque el trabajo era extremadamente simple, lo aprendías mirando a tu compañero y simplemente lo que tenías que hacer era obedecer para poder sobrevivir. Este trabajo alienante requería un estilo de liderazgo que hoy llamamos mano dura y está alineado a esos tiempos en donde más del 90% de los trabajadores eran trabajadores de fábrica, lo que se llamaba el blue collar. ¿Sí? Con lo cual, este jefe, que en este momento era muy funcional, esta primera figura de liderazgo, copia cualquier otro rasgo de figura de poder en ese momento. Quien tenía el dinero, quien tenía la jerarquía, quien tenía el poder, mandaba, tomaba las decisiones y le decía a los otros qué tenían que hacer. Entonces acá que tenemos al jefe, ¿sí? El jefe, este estereotipo de tipo duro, mano dura, rígido, corta la bocha, sin dar muchas explicaciones, distante, que era lo que se necesitaba para ese sistema industrial. ¿Qué pasa a mediados del siglo XX? Primero se terminan 5 décadas de mucho caos en el mundo occidental. Primera Guerra Mundial 1914, la crisis del 30 en Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial entre el 40 y el 45, y arranca una era de gran estabilización en el mundo occidental, la reconstrucción de Europa. Se crean los organismos internacionales que dan estabilidad al mundo, que financian a los países que habían quedado devastados y obviamente después de tantas décadas de incertidumbre, de caos y de guerra, lo único que quería la gente era estabilidad. Se logra estabilidad económica, política, macropolítica a nivel mundial, las alianzas entre los países, y ahí lo que empezamos a hacer es construir grandes empresas, internacionalizar los mercados y empezar a buscar otras maneras de diferenciarnos en el mundo económico. Y nace también con la aparición de las primeras computadoras la era tecnológica, la era de la información. Entonces acá estamos en una nueva era, ya no industrial, sino la era de la información. Y cambia, por supuesto, el tipo de trabajo. El tipo de trabajo empieza a ser un trabajo de oficina, el famoso white collar. Entonces ya tenemos el trabajador del conocimiento, el trabajador de la información, que aporta valor no por su fuerza física o destreza manual, sino por lo que tiene dentro de su cerebro. Lo que empezamos a valorar en las capacidades cognitivas, lo que llamamos la inteligencia intelectual, la inteligencia tradicional, y obviamente es un trabajador pensante. ¿Sí? Este trabajador pensante que empezamos a educar y que empezamos a contratarlo por el conocimiento, no le podemos pedir que se afilie y obedezca órdenes sin cuestionar, porque le estamos pagando para pensar. Entonces este jefe mano dura que daba órdenes sin explicar, empieza a ceder un lugar a lo que empezamos a llamar en la década de 60 y 70 el liderazgo, el líder. Ahora, ¿cómo hacía este líder? Este líder invitaba a las personas a participar del proyecto empresarial, personas que pensaban, y les decía, bueno, todo tu conocimiento lo vas a poner acá al servicio de las metas organizacionales, que básicamente son maximizar el valor accionario, maximizar la renta, ganar dinero. Y para poder financiar el sacrificio que haces para ayudarme a mí a ganar dinero, te voy a pagar un sueldo, te voy a pagar un bono. Es un liderazgo transaccional. Liderazgo transaccional. Nadie esperaba que los trabajadores estén contentos, flipando a colores y corriendo por los pasillos emocionados, porque obviamente el único emocionado eran los accionistas que ganaban dinero. Pero sí empecé a transaccionar voluntades sobornando a los trabajadores con lo que llamamos bono, premio, comisiones, todo lo que ustedes ya conocen. Y en este marco de remuneración variable empecé a condicionar la voluntad, las ganas, la motivación de las personas a un pago. En efectivo, en especie, en una promoción simbólica de estatus, lo que sea, pero siempre a un pago.
Entonces, este líder, ¿cómo tenía que ser? Muy hábil, muy bueno comunicando, muy bueno manipulando la voluntad de los otros, muy bueno utilizando las herramientas de poder para transaccionar, manejando presupuestos y bonos y comisiones para alinear la voluntad de las personas. Y esto funcionó súper bien, funcionó hasta finales del siglo XX, cuando empieza a ingresar al mundo laboral una nueva generación que tenía nuevas expectativas y empieza también a cambiar la era de valor. Entramos a lo que Daniel Pink llama la era conceptual. En esta era conceptual ya no vendíamos ni productos, vendemos valor tangible, productos en la era industrial, tampoco vendemos servicios, que es valor intangible, sino que vendemos experiencias. Si vender servicios le parece una fumata o vender humo, esto es humo de primerísima calidad. Esto es valor tangible, valor intangible y esto es valor emocional. En el contexto del valor emocional cambia el trabajador. Ya no es más el blue collar especializado, ya no es más el trabajador de conocimiento, sino que hablamos de un trabajador emocional. ¿Por qué emocional? Porque la diferenciación ya no se da por el conocimiento que tenía este trabajador en un mundo donde, seamos sinceros, todo el conocimiento intelectual, repetitivo, transaccional que puede meterse en un logaritmo está en la inteligencia artificial. Hoy las propias computadoras nos traducen un montón de papers, de información, no necesitamos más traductoras, liquidan sueldos, nos hacen artículos, nos escriben los mails, nos reservan pasajes. Hay un montón de actividades intelectuales que están siendo reemplazadas por la tecnología y nos están empujando a los humanos a ocupar puestos emocionales. Entonces, si estamos ocupando puestos emocionales, nadie puede dar lo que no tiene. Si yo voy a entregar valor emocional, más vale que esté emocionado antes de poder entregarlo. ¿Sí? Y para poder tener este trabajador emocionado, este líder que transaccionaba y me sobornaba con dinero, ya sabemos, el dinero no puede comprar el amor, otras cosas sí, pero el amor no, ya no alcanza este liderazgo. Entonces hoy estamos en lo que se llama un liderazgo transformacional o de servicio, servant leadership o liderazgo transformacional. Vamos a ponerlo de esta manera. Y este liderazgo transformacional es una persona que ya no soborna, ya no intercambia voluntad por dinero, porque este trabajador ya es menos susceptible a ser sobornado, quiere estar en contextos empresariales que los entusiasmen. Y este líder entonces es el encargado de conectar el alma del proyecto empresarial con el alma de los colaboradores y poder generar esa sinergia, esa sintonía para que todos los que estemos involucrados en ese proyecto empresarial estemos persiguiendo los mismos objetivos. El liderazgo es el arte de la influencia y el líder lo que hace es poner al servicio las capacidades para influenciar el comportamiento de otros al servicio aquí de los objetivos del accionista, pero aquí al servicio de los objetivos de todos. Cuando estamos involucrados en un proyecto empresarial donde no solamente se beneficia el dueño de la empresa o el accionista o el gerente, sino también todos los que están involucrados en su ecosistema, estamos hablando de liderazgo transformacional, un liderazgo empático, basado en la cercanía, en el relacionamiento interpersonal, en el manejo emocional, en la llegada emocional con los equipos, en una fuerte preocupación por el bienestar, la salud emocional y la salud física de las personas. Y una búsqueda constante de construir proyectos en donde no solamente se beneficien unos pocos, sino que se construya valor colectivo. Esa es la clave. Pero claro, seguramente ustedes están pensando qué fácil tener una linda billetera para pagar un lindo bono y para autoengañarme de que la gente está flipando a colores en mi empresa porque está entusiasmado con mi proyecto. No se mientan a sí mismos. Si ustedes están transaccionando voluntades con dinero, con bonos, con premios, con lo que sea, seguramente no están en este lugar de liderazgo transformacional. Cuando ya la gente no condicione su hacer, su voluntad y su entusiasmo al bono de fin de año y deje de pedirles la silla ergonómica, la mesa de pool, el merendero moderno de Google, sino que realmente en cualquier condición mínima, saludable, vaya a trabajar y ponga entusiasmo, estarán más ubicados en este lugar. Claro, esto es más fácil. Esto no alcanza con el dinero, pero como para todas las cosas importantes de la vida, sabemos que el dinero puede comprar algunas voluntades, pero no puede comprar el amor por el trabajo. Por esto es el liderazgo que tenemos que desarrollar.